Buenas noches, compañeros de SIVA. Quien les habla, Alice Pérez, de la ciudad de Cúcuta. Esta noche les voy a hablar sobre el tema de la unidad 5, que trata sobre los recursos humanos. Profesor Edwin, muy buenas noches también. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos unas preguntas que son las siguientes. ¿Cuál es el papel o la importancia que pues, actualmente tiene el recurso humano para las organizaciones como elemento clave y generador de en una ventaja competitiva? Como bien sabemos todos, pues la gestión de los recursos humanos es una gestión que pues ha venido avanzando en la misma medida en que lo ha hecho el conocimiento y las nuevas tecnologías de la información, que cada vez están más inmersas en el actual proceso globalizador de los aparatos económicos a nivel mundial en las diferentes organizaciones. Y pues desde este contexto, pues la actividad que conlleva la gestión de recursos humanos centra su importancia porque cada vez se enmarca en un esfuerzo colectivo con el fin de agenciar objetivos estratégicos tales como la confianza, el compromiso, la creatividad, la inventiva y la solidaridad. En pocas palabras, son hechos que son intangibles, pero son muy importantes para el ser humano. El desarrollo de este enfoque pues traslada a los gerentes que direccionan las personas en las propuestas. Por ello pues se hace necesario considerar las habilidades y destrezas y conocimientos de los recursos humanos que se agencian hoy en las organizaciones del siglo XXI y para las mismas que pues sean competitivas entre ellas, ¿no? Pues aunado a estos esfuerzos, los cambios que se han originado en el ambiente organizacional exponen que lo complejo que resulta conservar un entorno competitivo. Frente a esta realidad, pues las organizaciones se someten a cambios significativos y revolucionarios que llevan modificaciones permanentes. A la vez también son multidireccionales y son vertiginosos porque pues contienen cada vez aspectos que lo obligan a tener excelencia, creatividad e innovación, flexibilidad y satisfacción, cada una con lo suyo. Pues bueno, la excelencia en aquello representa pues su negocio central. La creatividad en las innovaciones pues ayudan a satisfacer no solamente las necesidades del mercado, sino también sirven para establecer como esas alianzas que lo favorezcan en sí. La flexibilidad pues ayuda a ajustarse a su nueva estructura operativa y de acuerdo a las características pues del momento. Y por último pues está la otra, que es la satisfacción, que considera que pues una organización puede contribuir al incremento de la felicidad de su gente y de su entorno. Eso por ese lado. Tenemos otra pregunta, que es la segunda. Dice: ¿por qué es importante definir mecanismos y estrategias que conlleven a la motivación del personal para el logro de los objetivos estratégicos? A ver, pues tenemos que definir que la motivación puede definirse como aquello que pues fortalece, dirige y mantiene el comportamiento humano. En la gestión de los recursos humanos, este término hace referencia al deseo de una persona de hacer el trabajo lo mejor posible o de ejercer más esfuerzo para realizar las tareas recomendadas. La cuestión fundamental de este estudio, la motivación, consiste en dirigir ese comportamiento al logro del objetivo. La teoría de la motivación intenta explicar por qué los empleados están más motivados y más satisfechos con un tipo de trabajo que con otro. Para los directivos también pues resulta esencial comprender la motivación del trabajo, porque los empleados
que están muy motivados, están en mejor disposición de pues de ofrecer un producto o un servicio con una excelente calidad, más superior que aquellos otros trabajadores que carecen de motivación. Todo este concepto que acabo de decir pues nos ha llevado a crear unas teorías sobre la motivación, que más que todo van pues dirigidas a los empleados, que sugieren que los trabajos pueden diseñarse de tal manera que pues aumente los rendimientos de la motivación. El diseño del trabajo es el proceso mediante el cual se organiza el trabajo y las tareas necesarias para realizarlo. Vamos a ver aquella motivación que es para la simplificación del trabajo. Es la que supone que el trabajo se puede dividir en tareas simples y repetitivas que maximizan la eficiencia. Este enfoque del diseño del puesto de trabajo asigna la mayor parte de los aspectos de reflexión sobre el trabajo, como la planificación y la organización, a los directivos y supervisores, mientras que pues se otorga al trabajador una tarea a realizar muy bien definida. La otra puede ser la ampliación y la rotación del trabajo. Se utiliza para volver a diseñar los puestos de trabajo y pues reducir la fatiga y el aburrimiento de los trabajadores que pues realizan un trabajo simplificado y altamente especializado. El enriquecimiento del trabajo es un enfoque pues del diseño del puesto de trabajo que aplica directamente la teoría de las características del trabajo para hacer que pues los trabajos sean más interesantes y mejorar la motivación de los trabajadores. El enriquecimiento del trabajo une tareas especializadas de forma que una persona sea responsable de la producción de un servicio o de un producto completo. Hay otra que se llama pues como por decir el diseño del trabajo en función de equipos, ¿no? En este caso pues el trabajo se diseña para un equipo, no para una persona. Se trata de que un equipo realice una tarea completa. Los miembros del equipo tienen la capacidad de decidir entre ellos cómo van a realizar el trabajo. Normalmente los miembros del equipo tienen una formación completa en las distintas tareas y se toman en la realización de las mismas. Bueno, vamos a ver otro punto que pues nos explica. Tercera pregunta: ¿qué relación existe entre los siguientes conceptos? ¿Qué es cargo? Pues ese se define como la agrupación de todas aquellas actividades pues realizadas con un solo empleado, que ocupan un lugar específico dentro de la organización de la empresa. Entonces podríamos decir pues que la descripción del cargo no es más que pues enumerar detalladamente las tareas y las responsabilidades que conforman el mismo, y de esta manera pues diferenciar un cargo de los otros. Esta descripción debe incluir pues cuáles son las competencias del cargo, cuáles son las funciones del ocupante, cuándo hace el ocupante estas funciones y por qué el ocupante hace dicha función, o sea, los objetivos y cómo hacer el ocupante sus funciones. El rol pues tiene que ver con la función que se ejerce, con el sentido de pues que las actividades que pues se desarrollan asumen unos determinados objetivos y unas determinadas funciones con respecto a otras cosas o personas. Para esto pues un rol se caracteriza por distintas capacidades, distintas posibilidades de actuación en una empresa. Por ejemplo, puede decirse que cada puesto es asimilable a un rol o al de un determinado conjunto de responsabilidades con sus distintas funciones. En una organización el rol puede
o papel de cada uno sería un conjunto pues de expectativas de conducta asociadas a su puesto, un patrón de comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto, con cierta independencia de la persona que sea. A este conjunto de expectativas propias y ajenas acerca del patrón de conductas apropiado al puesto que se ocupa y también que se le denomina pues el rol, ¿no? La idea conlleva pues que el concepto del rol es que hay conductas que se adscriben a determinadas posiciones en sí y no importa quién pues las ocupe. Una persona pues a lo largo de su vida pues se desempeña en distintos grupos sociales con diferentes roles y pues además algunos de ellos de forma simultánea. Así se pueden desempeñar en la familia los roles también como jefe, como subordinado, como compañero, como director, consultor, especialista, administrador en el mundo laboral. El papel de cada individuo debe desempeñarse en el mundo laboral, pues que representa en general la forma que se espera que se realice el trabajo. Suele estar configurado conjuntamente con el propio trabajador o trabajadora, por las personas que desempeñan ese mismo papel y por las terceras personas cuyos roles interactúan con el del trabajador o de la trabajadora. Bueno, el perfil es el bagaje de conocimientos generales o específicos, experiencias, habilidades y competencias que son como las características personales que se requieren pues para desempeñar adecuadamente un puesto que lo compone, pues por decir la formación, el nivel de especialización, los conocimientos, las experiencias, tener otros requisitos que requieran acreditación, las competencias o características personales, las condiciones de trabajo. Ahora, ¿qué son funciones? La función de trabajo es el conjunto pues de las tareas de rutina o actividades llevadas a cabo por una persona o en una posición de importancia. Las funciones de trabajo proporcionan un mayor beneficio internamente. Una descripción del trabajo típicamente describe las distintas funciones de un puesto de trabajo, en particular que debe realizar un empleado. Según el artículo 10 y el número 3 del Código de Trabajo, se entiende por funciones específicas aquellas que son propias del trabajo para el cual pues fue contratado el dependiente y que las caracteriza y distingue de otras labores. También tenemos las funciones alternativas, que son dos o más funciones específicamente convenidas, las cuales puede realizarse unas luego y otras después, otras repetitivamente sucesivamente. Y por funciones complementarias son aquellas que, estando expresamente convenidas, sirven para complementar y perfeccionar la o las funciones específicamente encomendadas. Y luego, por último, que son responsabilidades. Las responsabilidades en el trabajo laboral, en definitiva, pues son las que asumimos y nos delegan en el mundo pues laboral. En sus resumidas cuentas, la que hace progresar el empleado, es decir, cuanto mayor sea el nivel de responsabilidad que asume el empleado, pues mayor será su posición en la empresa, y no por ello pues debe menospreciar al último eslabón de la cadena, sino que debe considerarse al conjunto de trabajadores en general como indispensables y únicos, cada uno ocupándose de sus quehaceres diarios. Cuando recibimos un ascenso, por ejemplo, aumentamos de categoría y por ello pues se supone que nuestra carga es mayor, pero no solo a nivel salarial, sino que el aumento pues debe reflejarse también en nuestro rendimiento,
en el nivel de responsabilidad, en el estatus y por supuesto en la motivación. Otra cuarta pregunta que nos hacen aquí en recursos humanos es: ¿cuál es la forma más recomendada para establecer cargos, roles, perfiles, funciones y responsabilidades al interior de la organización? Para ello, pues, tome en cuenta los enfoques en el diseño de cargos y tareas. El diseño de los cargos es la manera, pues, como se proyectan estas y estructuran los cargos, ya sean individuales y se combinan con unidades, departamentos y divisiones. Existen tres enfoques diferentes el diseño de cargos y tareas. Está el enfoque clásico, que se fue dado por Taylor, pero no le restó pues mucha importancia, pero es importante nombrarlo. El diseño clásico pues hace énfasis en las tareas. Con este enfoque el obrero queda confinado a un cargo aislado, pues donde la tecnología, los controles, los controles administrativos, las reglas, las imposiciones y pues la misma autoridad del supervisor restringen la actuación como persona. Y entonces este enfoque pues hace énfasis en la eficiencia, y para ello pues se dispone de todos los recursos, incluso del humano. Su aplicación va dirigida para líneas de montaje, características de la producción en masa, y relega en segundo plano los demás cargos de la jerarquía de la empresa. El otro enfoque que existe es el humanista, que es el que se encarga de diseñar cargos y se sustenta en las ciencias del comportamiento. Su objetivo es motivar e incentivar a las personas mediante tareas para aumentar la productividad o por lo menos mantenerla en niveles elevados. En este enfoque pues se destacan las personas y la realización personal en la medida de lo posible, pero sin modificar la esencia de la tarea y las condiciones intrínsecas en las cuales pues se ejecuta. Y pues la que quise destacar pues la del enfoque situacional, que tiene un enfoque sistémico, que es un sistema con un conjunto de unidades y partes relacionadas entre sí que forman un todo complejo sistémico. Un cargo puede ser estudiado como un sistema compuesto de entradas, que son las que constituyen el suministro de información, recursos recibidos, materias primas, que son los mismos materiales o datos que permiten la operación del sistema y contactos, sea como el jefe, los colegas o los subordinados. Las operaciones que se dan ahí, este enfoque, pues son los procesos de transformación ejecutados por el ocupante del cargo, los cuales pues convierten las entradas en salidas. Es la ejecución de las tareas del cargo para el ocupante. Las salidas pues corresponden al resultado del trabajo, ya sea en términos de productividad, realizando la realización personal o satisfacción en el cargo, y la otra es la retroalimentación. Se refiere al seguimiento de los resultados y la comparación de los estándares de desempeño esperados del sistema con la evaluación del ocupante del cargo, que conoce cómo se está desempeñando. El modelo situacional presupone que el cargo debe diseñarse para reunir 4 dimensiones. ¿Cuáles son esos? La variedad reside en la diversidad de operaciones de trabajo o en el uso de varios equipos y procedimientos para la ejecución de las tareas del cargo. Cuando mayor sea pues la variedad, más desafiante se toma el cargo, porque las personas pueden emplear una
una amplia gama de habilidades y capacidades. La autonomía. Dentro de ese sistema dentro de este enfoque se refiere a la libertad que tiene el ocupante para programar su trabajo, seleccionar el equipo que empleará y decidir qué procedimiento seguirá. La identificación con la tarea se refiere a la posibilidad de que el ocupante pues ejecute una tarea completa y global, identifique con claridad el resultado de su trabajo. La retroalimentación, que es la información que el ocupante recibe mientras está trabajando y para la cual se revela cómo está desempeñándose en la tarea. La comunicación pues constituye uno de los elementos básicos de la actividad gerencial. Si administrar es lograr que las personas cumplan las tareas y que las ejecuten con eficiencia y eficacia, es necesario comunicarla constantemente que debe hacerse, cómo, cuándo y cuánto. Igualmente deben conocer cómo marcha el proceso para que se disponga de una información y esa sea la retroalimentación respecto pues a su desempeño. La comunicación como actividad gerencial, es decir, como proceso mediante el cual el gerente garantiza la acción de las personas para promover la acción empresarial y que tiene dos propósitos: proporcionar la información y la comprensión necesaria para que las personas puedan cumplir sus tareas, y la otra es proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la motivación de la cooperación y la satisfacción en los campos. Todos los propósitos promueven un ambiente que conduzca a lograr el espíritu y a mejorar el desempeño en las tareas. La otra pregunta dice: ¿qué tipo de comunicación son los que podría implementar al interior de la organización? Pues existen numerosas formas de comunicación y tipos de comunicación que se agrupan en la clasificación de varias categorías. La que primero tenemos es la comunicación formal y la informal. Desde el punto de vista del estilo y el patrón de flujo, pues las comunicaciones pueden clasificarse en formales e informales. En las formales el mensaje se envía, se transmite y se recibe a través de un patrón de autoridad determinado por la jerarquía de la empresa. En las informales la comunicación ocurre fuera de los canales formales mediante el formato oral y escrito. Las comunicaciones escritas, estas son las que son interpersonales y se realizan en el formato hablado o escrito. En ellos pues ocurre la interacción humana, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. La primera porque pues se realiza con más familiaridad o intimidad. La segunda pues permite la exactitud y la precisión, pero existen otros criterios para elegir cualquiera de los dos casos, ya sea por costo, por tiempo, por rapidez, por preferencia personal, ¿no? Por la habilidad individual, por el recurso disponible y por otras consideraciones de cualquier tipo. Bueno, las comunicaciones ascendentes y descendentes y laterales es la combinación de medios por las cuales se transita y se propaga la comunicación según el flujo de dirección en la empresa. Puede ser de tres tipos: la comunicación descendente, que es la comunicación que fluye de arriba hacia abajo, es el intercambio de información de cara a cara entre jefe y subordinado a lo largo de la cadena jerárquica, e incluye los informes y los administrativos manuales de políticas y pues procedimientos
diarios internos, cartas, circulares. La información no representa controversia. El propósito es más informativo que persuasivo, ¿no? La comunicación ascendente es la que fluye de arriba hacia abajo. El intercambio de información cara a cara entre jefe y subordinado a lo largo de la cadena jerárquica. También incluye informes administrativos, manuales de política y procedimientos. La información no representa controversia. El propósito es informativo más que persuasivo. Y por último, el lateral u horizontal constituye una de las formas de flujo de la información organizacional más importante. El contacto pues del trabajo es directo, es entre dos o más personas e incluye comunicaciones laterales u horizontales, ¿no? Allí existe un intercambio de información interdepartamental entre cargos que pues ayudan a ligar los componentes de la organización y sirven para coordinar, integrar la estructura empresarial. Tenemos otro punto, y el último. ¿Qué estrategias debo contemplar para llevar a cabo una comunicación efectiva al interior de la organización? Bueno, considero que pues si se conoce la relevancia del poder de la persuasión como parte de la comunicación intencional en las organizaciones, se expresan los siguientes pues estándares para evaluarla basados en la ética del mensaje. Entonces pues dice primero que pues la comunicación se debe basar en realidades y conocimientos. Evite la evidencia falsa, distorsionada e irrelevante. Es necesario pues obtener la información más completa y verídica sobre lo que se va a comunicar o se va a informar. Eso primer punto. Se debe contar con un apoyo verbal, evitar la argumentación sin este apoyo, dar argumentos sin pruebas o razones, a través de ejemplos, testimonios o base para emitir opiniones, es generalizar pues pueden conducir a malos entendidos por ser ambiguos y por ser interpretados de diversas maneras. Ser auténtico, evite presentarse como experto cuando no lo es. La falsedad, la deshonestidad siempre será una falta de ética y una característica, la clara evidencia de ello es hablar de lo que no se sabe, dar fe de lo que se dice y de lo que se ha vivido, evitar las apelaciones a la emoción. Se sustenta por razones, aunque son importantes para motivar a las personas a sentirse orgullosos de pertenecer a la organización, respetar su trabajo, respetar al prójimo. Se debe hacer con precaución y basado en hechos. Presentar pues las dos caras de la moneda, evite omitir y distorsionar los efectos negativos de una propuesta. Presente las bondades y debilidades pues del plan presentado, así como sabría usted cómo colaborar cuando se requiera. Hay que ser conscientes de la complejidad de las relaciones humanas, evitar los recursos o asuntos o situaciones en donde son muy complejos y no se les ha
se le va a reducir a opciones predeterminadas. Recomiende lo que ha vivido y experimentado. Evite recomendar lo que no se ha vivido. En cuanto a la forma de lo que se diga, evidenciará pues en algún momento su falta de compromiso a lo que se dice. El gerente es pues una parte fundamental de la cadena comunicativa, ya que si él logra pues comunicarse con todos sus subalternos, y si el gerente no es un buen comunicador, pues las reacciones que pues se generen pueden ser no tan adecuadas como se requiere para lograr los objetivos de la empresa. Es también muy importante pues establecer los mecanismos adecuados de la comunicación, ya sea de acceso a todo el personal, que se utilicen plantas claras, que palabras claras, de quién se está transmitiendo la información, sea confiable y utilice referencias reales y así va a ser. Bueno, compañeros, he terminado mi cuestionario de la unidad 5. Espero pues lo hayan entendido y pues me siento a satisfacción, y me disculpan un poco la voz porque estoy algo delicada la garganta. Muchas gracias, que pasen buenas noches.